Jóvenes, buenos días. Es un gusto volver a saludarlos. Hoy trabajaremos en el curso de comunicación el tema de sintaxis. Específicamente abordaremos las clases de sintagmas, las clases de oraciones, de acuerdo al criterio sintáctico y semántico, y los elementos y clases del sujeto. Bien, chicos, ahora vamos a iniciar con el estudio de la sintaxis. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la sintaxis es parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras. Ya no te olvides. Y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. La sintaxis busca los métodos para analizar una oración. Asimismo, para describir el orden sistemático de sus palabras y exponer las reglas que rigen sus combinaciones, y de esta manera poder ordenarlas jerárquicamente. La unidad mínima de la sintaxis se denomina sintagma. ¿Y qué es el sintagma? Es una palabra o conjunto de palabras que se articula en torno a un núcleo y que puede ejercer alguna función sintáctica. Por otro lado, vamos a hablar de las clases de sintagmas. Existen sintagmas nominales, cuyo núcleo es un sustantivo. Por ejemplo, cuando digo aquellos amores, en este sintagma, el núcleo llega a ser amores. ¿Y qué es amores? Es un sustantivo. Por eso se le denomina sintagma nominal. En el sintagma adjetival, el núcleo será un adjetivo. Por ejemplo, cuando digo muy pobre, pobre es el núcleo. ¿Por qué? Porque es un adjetivo, ¿no? Que está calificando. El sintagma adverbial, ¿ya? En este caso, el núcleo será un adverbio. Recuerda que el adverbio es una palabra invariable. Demasiado temprano. Temprano es el núcleo, ¿ya? Porque es un adverbio. ¿Qué tipo de adverbio? Es un adverbio de tiempo. En el sintagma verbal, el núcleo será un verbo. Escribe una carta. El núcleo es escribe. Y escribe es un verbo que está conjugado en tiempo presente. Y por último, en el sintagma preposicional, el núcleo será una preposición. Con maruja. ¿Te das cuenta? En este caso, con llega a ser el núcleo. En consecuencia, podemos decir que el sintagma es la combinación de palabras con presencia simultánea en la cadena lineal del habla y siempre se van a articular en torno a un núcleo. Ahora hablaremos de la oración. ¿Qué es la oración? Recuerda, estimado estudiante, que la oración puede ser una palabra o conjunto de palabras con sentido completo. La oración es la menor unidad lingüística, como ya les mencioné, con sentido completo. Es decir, el hablante tiene que comprenderlo en su totalidad. La oración también tiene independencia sintáctica, ya que no existe ningún otro signo que lo conecte con otra expresión, ¿ya? El mismo hecho de tener autonomía sintáctica significa que nuestra oración no está incluida o no forma parte de otra construcción mayor. Por esa razón se dice que es independiente. Y recuerda, ¿cuál es el límite de una oración? Es un punto. Para que una expresión sea considerada una oración, la persona quien lo escuche debe entenderla en su totalidad. Por ejemplo, cuando yo digo la rosa es hermosa,
Entonces, ¿qué va a suceder si yo estoy escuchando esta expresión y la entiendo con claridad, ya en su totalidad? Entonces sí llega a ser una oración. La rosa que me regalaste. ¿Te das cuenta que esta expresión no expresa un sentido completo, un significado en su totalidad? Por esa razón esta no es considerada una oración. Es un Adonis. ¿Quién es un Adonis? Puede referirse a una persona, ¿no? Él es un Adonis. Te das cuenta que aquí sí está expresando un significado completo. Por tal motivo, sí es considerada una oración. Dicen que la distancia es el olvido. También aquí analizo la oración y como receptor puedo entender en su totalidad este mensaje. Por tal motivo también es considerado una oración. ¿Por qué te fuiste? En esta expresión se logra captar el significado completo ¿no? de lo que me quieren decir. Entonces también estamos hablando de una oración. Tengamos en cuenta que la oración posee entonación propia, es decir, va a haber algunas oraciones cuya entonación final va a descender o va a ascender. Por ejemplo, en una afirmación, la parte final de la oración va a llegar a descender. Si yo digo, ella estudia, está descendiendo. Y en una pregunta va a llegar a ascender. ¿Ella estudia? ¿Te das cuenta de la gran diferencia, no? Por esa razón se dice que la oración tiene entonación propia. Por otro lado, podemos mencionar que la oración se analiza también teniendo en cuenta su estructura y su significado. Por esa razón vamos a estudiar las clases de oraciones. Según la clasificación sintáctica, es decir, según su estructura, las oraciones se dividen en oración unimembre y oración bimembre. ¿Qué es la oración unimembre? Es aquella oración que no se va a poder dividir en sujeto, ¿ya? Es decir, no se va a poder reconocer al sujeto y enfrentarlo con un predicado. Las oraciones unimembres pueden cambiar su significado de acuerdo al contexto. Vamos a ver algunos ejemplos. Se vive mal. Observo que el verbo llega a ser vive. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente. En la estructura de una oración unimembre se van a ubicar el pronombre átono se. ¿Quién vive mal? No hay sujeto, ¿te das cuenta? ¿Ya? También dentro de las oraciones unimembres se van a encontrar verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos. Garúa muy fino en las noches. El verbo meteorológico llega a ser garúa. ¿Te das cuenta? Entonces, los verbos meteorológicos como anochece, llueve, llovizna son considerados oraciones unimembres. Asimismo, las conjugaciones del verbo haber. Por ejemplo, cuando menciono hubo muchos huaicos. Hubo muchos huaicos. ¿Quién hubo? No se puede hallar el sujeto. También sucede lo mismo en no hay pudor. Hay proviene de la conjugación de haber. Buenos días. Llega a ser una oración unimembre, ¿no es cierto? Esta expresión se ha llegado a minimizar de la expresión, en vez de decir, por ejemplo, yo te deseo buenos días, digo simplemente buenos días. También la interjección va, ¿no? Que se refiere a esto o eso no me agrada. No fumar. ¿Te das cuenta que aquí está un verboide, ¿no? Fumar. Entonces podemos decir que en las oraciones unimembres se encuentran los verboides, los verbos no conjugados. Las oraciones bimembres son aquellas en las que sí se puede dividir
el sujeto con el predicado. Ya no te olvides. En este caso, sí se puede llegar a dividir la oración en sujeto y predicado. Las oraciones bimembres poseen verbos flexivos, es decir, verbos que están conjugados en sus tiempos, verbos que están llegado a conjugar, que son conjugados en las personas, ¿no? Tanto en primera, segunda o tercera persona, en todos sus accidentes gramaticales. Y las oraciones bimembres también poseen significado lexical. Las oraciones bimembres vamos a llegar a dividirlos en dos, en oraciones simples y en oraciones compuestas. Las oraciones simples son aquellas que poseen un solo verbo. Por ejemplo, cuando digo conozco este dolor, el verbo es conozco, ya es un solo verbo. Tiene un solo verbo, por lo tanto se le denomina oración simple. Cuando menciono te voy a amar, el verbo llega a ser voy a amar. Es una perífrasis verbal. Y en una anterior clase te mencioné que una perífrasis verbal es considerado como un verbo porque es equivalente a un verbo simple. ¿No? Puedo decir te amaré. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo de oración compuesta que está formado por dos o más verbos. Comeré y amaré siempre. El verbo número 1 llega a ser comeré. ¿Y cuál es el verbo número 2? A ver, chicos, amaré. En este caso hay dos verbos, por lo tanto se le denomina oración compuesta. Según la clasificación semántica, es decir, según su significado, existen oraciones enunciativas. La oración enunciativa es aquella que nos va a dar a conocer una información de manera clara, objetiva o sencilla. Existen dos clases, a una se le denomina afirmativa y a la otra negativa. Por ejemplo, mi compañero es muy bonito. En esta oración estoy afirmando un hecho, ¿cierto? La mayoría de oraciones afirmativas van acompañadas por adverbios de afirmación. Por ejemplo, digo, sí fue de paseo, sí es muy bonito. En cambio, las oraciones enunciativas negativas van a llegar a negar el hecho. Por ejemplo, cuando digo, ella no me quiere. ¿Ya? En este caso, las oraciones negativas irán acompañados de adverbios de negación. Por ejemplo, aquí hay un adverbio de negación que es no. Estos adverbios, tanto de negación como de afirmación, hacen de que el sentido de las oraciones enunciativas cambien por completo. Continuamos con las oraciones interrogativas, que son aquellas que nos dan a conocer una interrogante o una pregunta. Existen dos clases. Las directas son aquellas que están acompañadas por los signos de interrogación. Por ejemplo, ¿por qué ya no me quieres? Es una pregunta directa porque aquí evidenciamos los signos de interrogación, ¿no? ¿Vendrá? A su vez hay dos tipos de preguntas directas, las totales y las parciales. Las totales son aquellas cuando la respuesta simplemente se va a limitar a dos. Va a haber dos respuestas. Bien va a ser sí o no. ¿Ya? Por ejemplo, ¿vendrá? Tu respuesta simplemente se limitará a decir sí o no. En cambio, las parciales sí se va a llegar a dar una respuesta de acuerdo a la intención del receptor, ¿no? Por ejemplo, cuando digo ¿por qué ya no vendrá? Va a establecer una serie de respuestas. No se va a limitar como son las totales. Las indirectas, en cambio, no van acompañadas de con los signos de interrogación. Por ejemplo, dime si aún me quieres. Dime si aún me quieres. En este caso, estoy estableciendo una pregunta indirecta. ¿Sabes quién me engañó?
En el primer caso, dime si aún me quieres. La pregunta está iniciando desde el sí, ¿no? En esta conjunción completiva se va a encontrar la pregunta. En cambio, en la siguiente, ¿sabes quién me engañó? En el segundo caso, como ya les estaba mencionando, la pregunta empieza desde ¿quién me engañó? ¿No? Esta es la pregunta. Este tipo de oraciones van a ir mayormente acompañados por pronombres interrogativos que llevan tilde, ¿no? Para que te des cuenta y no te puedas confundir. Por ejemplo, están quién, cómo, dónde, qué. Por otro lado, las oraciones desiderativas nos van a expresar deseo. Este tipo de oraciones se marcan muchas veces por verbos expresados en modo subjuntivo y también por adverbios de deseo. Por ejemplo, espero que seas feliz. El verbo llega a ser espero. Este verbo nos da a conocer un deseo, ¿no? Deseo que vuelvas a mi lado. El verbo deseo da a conocer también un anhelo, por lo tanto es una oración desiderativa. Ojalá te vaya bien. En este caso, el adverbio ojalá nos expresa un deseo o un anhelo. Las oraciones imperativas, o también denominadas exhortativas, son aquellas oraciones que nos van a dar a conocer orden, mandato, ruego, petición o algún consejo. Por ejemplo, cuando digo cierra la puerta, José, en este caso lo estoy ordenando, ¿te das cuenta? O cuando digo ven un momento. En cambio, las oraciones dubitativas, ¿ya? Van a dar a conocer duda en el hablante, ¿ya? Van a dar a conocer esa idea de duda. Veamos los ejemplos. Tal vez regreses conmigo. En esta oración nos damos cuenta, ¿ya? Que la acción indica una duda en que si va o no va a ocurrir. Tal vez regreses conmigo, ¿no? El verbo regreses aparece en modo subjuntivo. Otra manera para poder reconocer una oración dubitativa es cuando en la oración aparecen palabras o adverbios de duda. Por ejemplo, tal vez, quizá, de repente, ¿no? Aquí aparece tal vez. Vamos a la siguiente oración. Quizá lo haga otra vez. Vemos también un adverbio de duda. ¿Cuál es? Quizá. Y el verbo es haga. Continuamos. De repente te busque pronto. Observamos el adverbio de duda de repente. ¿Y cuál es el verbo? Busque, ¿no? Es un verbo que está en modo subjuntivo. Entonces, de esta manera puedes reconocer las oraciones dubitativas. Concluimos con las oraciones exclamativas. Son aquellas que nos dan a conocer los estados de ánimo, ya sea de los estados de emoción, de alegría, de tristeza, ¿no? Por ejemplo, cuando digo auxilio, ¿qué sucede en este caso? Está expresando un estado de ánimo, ¿no? Que es de ayuda, que requiere que alguien le ayude porque está en peligro. ¿Cómo te atreves a decir eso? También es considerado una oración exclamativa porque da a conocer mayor énfasis, ¿ya? De esa manera entonces reconozco una oración exclamativa. Chicos, ahora trataremos los elementos de la oración bimembre. Iniciaremos con el sujeto. El sujeto recibe varias definiciones, pero la principal es la siguiente. Es parte de la oración bimembre que nos indica de quién se afirma algo o a quién se le atribuye algo. El sujeto puede ser una persona de quien yo hablo en el predicado, puede ser un animal
que describo en el predicado. También puede ser una cosa, ¿no? Referido a un objeto. O también puede ser un tema. ¿Y cómo reconozco el sujeto en una oración? Vamos a seguir 3 pasos para poder identificar el sujeto. Lo primero que debes hacer es hallar el verbo. En este caso el verbo principal y debe ser personal. Y el verbo debe estar conjugado, es decir, debe presentar bien, debe estar en tiempo pasado, presente o futuro, en alguno de sus modos, debe estar en primera, segunda o tercera persona, en singular o en plural. ¿De acuerdo? Después de ello, ¿qué vas a hacer? Vas a formularte las siguientes preguntas. Si el verbo está en singular, me hago la pregunta ¿quién más el verbo? Y mi respuesta será el sujeto. Pero si el verbo está en plural, la pregunta será ¿quién es más el verbo? Si no puedo hallar con esta pregunta el sujeto, recién opto por la segunda pregunta que es ¿qué más el verbo? ¿Ya, chicos? ¿Y cuál es la tercera? ¿Cuál es el tercer paso? Vamos a verificar la concordancia entre el verbo y el sujeto. El sujeto siempre va a concordar en número y persona con el verbo. ¿Está bien? Vamos a ver algunos ejemplos. Omar olvida rápidamente. Primer paso, identifico el verbo. El verbo llega a ser olvida, ¿ya? Olvida. Como mi verbo está en singular, entonces mi pregunta será ¿quién? ¿Quién olvida? ¿Quién olvida? Mi respuesta es Omar. Por lo tanto, Omar sería el sujeto. Fácil, ¿verdad? Vamos al segundo. Los gritos de las mujeres me enloquecen. El verbo llega a ser enloquecen. Vamos, ¿quiénes me enloquecen? No tiene relación, ¿no? Entonces me voy a la segunda pregunta. ¿Qué me enloquecen? ¿Qué me enloquecen, chicos? Muy bien, los gritos de las mujeres, ¿sí? Por lo tanto, esto es el sujeto. Fácil, ¿no? Ten en cuenta lo siguiente, ojo, el sujeto nunca va a empezar ya con una preposición. Nunca. Y también el vocativo no forma parte del sujeto. El vocativo es un elemento extra oracional. Es decir, no es parte de una oración. Para que puedas entender, vamos a hacer algunos ejemplos. A la mujer le regalaron una rosa. No vayas a decir, Miss, el sujeto es a la mujer. Eso es falso, porque a es una preposición y ya te dije que el sujeto nunca va a iniciar con una preposición. Entonces aplico el paso a paso. Primero, ¿qué hago? Identifico el verbo. ¿Cuál es el verbo? Regalar, ¿no? Está en tiempo pasado y en plural. Ahora voy a lo siguiente. Regalaron. La pregunta es, ¿quiénes, no? ¿Quiénes? Porque está en plural. ¿Quiénes regalaron? A la mujer le regalaron una rosa. ¿Quiénes le regalaron una rosa? A ver, chicos, ¿quiénes le regalaron una rosa? ¿Quiénes? Muy bien, mi respuesta es ellos. Ellos o ellas, ¿sí o no? Entonces, aquí mi sujeto no está presente en la oración. Está de manera tácita, ¿ya? Pero sí se sobreentiende que tiene sujeto, ¿no es cierto? Entonces, mi sujeto llega a ser ellos, sujeto tácito, ¿ya? Ellos a la mujer le regalaron una rosa. No vayas a pensar, Miss, pero la pregunta puede ser ¿qué más el verbo? ¿Qué le regalaron una rosa? Falso, ya te dije, primero te haces la pregunta ¿quién o quiénes? Y si no hay respuesta, recién me voy al ¿qué? ¿De acuerdo? Ahora vamos a la siguiente. Amigos, me casaré pronto. No vayas a cometer el gran error de poner rápidamente mis amigos es el sujeto. Eso es falso. Amigos, ¿qué es? Es el vocativo, ¿ya? Recuerda que el vocativo, ¿qué es el vocativo? Es aquel elemento extraoracional,
es aquella palabra a quien yo me estoy dirigiendo, que se utiliza para dirigirse al receptor. En este caso me estoy dirigiendo a mis amigos, ¿te das cuenta? Ese es el vocativo. Y el vocativo no forma parte del sujeto, ni mucho menos de la oración. Entonces, ¿cuál es el verbo? Me casaré pronto. ¿Cuál? ¿Cuál es el verbo? Muy bien, casaré. Está en futuro, ¿sí o no? Ahora, vámonos a la pregunta. ¿Quién más el verbo? ¿Quién se casará? A ver, chicos, ¿quién se casará? Yo puedo decir, le puedo anteceder un pronombre, ¿no? Claro, cuando es sujeto tácito le antecedes un pronombre. Yo me casaré. ¿Ve? Yo me casaré pronto. Por lo tanto, aquí está presente el sujeto. ¿Ya? El sujeto llega a ser yo, no te olvides. Sujeto tácito. ¿Ya? De esta manera llegas a identificar el sujeto en una oración. ¿Y cuál es la estructura del sujeto? Todo sujeto presentará un núcleo. El núcleo es la parte más importante del sujeto, es lo elemental. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo en la oración el amor es maravilloso, el verbo llega a ser es. Es un verbo copulativo. Cuando en mi oración se encuentra el verbo copulativo, para hallar el sujeto me ayudo también del atributo. Es decir, me hago la pregunta ¿quién? Más el verbo, más el atributo o complemento. ¿Quién es maravilloso? ¿Hay respuesta? No. Entonces me voy a la siguiente pregunta. ¿Qué es maravilloso? A ver, chicos, ¿qué es maravilloso? Muy bien, el amor. Por lo tanto, el amor es el sujeto. Ahora vayamos a lo siguiente. ¿Cuál es el núcleo? Excelente. El núcleo del sujeto sería amor. ¿Ya? ¿Por qué este es el núcleo? Porque es la parte más importante. Aparte de ello, porque es un sustantivo. El núcleo también puede ser un adjetivo. El ocioso no quiso cambiar de vida. El verbo es quiso. ¿Quién no quiso? ¿Quién no quiso cambiar de vida, chicos? Muy bien, el ocioso. El ocioso sería el sujeto. ¿Y cuál es el núcleo? ¿Ocioso o él? Muy bien, es ocioso. Y ocioso es un adjetivo. ¿De acuerdo? El núcleo del sujeto también puede ser un pronombre. Por ejemplo, cuando digo yo te quiero. El verbo es quiero. ¿Quién te quiere? Yo. Muy bien, yo es el sujeto. A su vez, yo llega a ser el núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque es un pronombre. El núcleo del sujeto también puede ser un infinitivo. Recuerda que los infinitivos acaban en ar, er, ir. Trabajar te hará más responsable. ¿Cuál es el verbo? Hará. Está en tiempo futuro, ¿no? ¿Quién te hará más responsable? No hay respuesta, ¿verdad? Entonces me voy a la siguiente. ¿Qué te hará más responsable? ¿Qué? Muy bien, trabajar. Trabajar es el sujeto. Por lo tanto, trabajar es un infinitivo y es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto también puede ser un adverbio. El ayer no te interesa. Miren, el ayer no te interesa. Observamos que el verbo es interesa. ¿Qué no te interesa? El ayer. El ayer sería el sujeto. Ya, el ayer sería el sujeto. ¿Y cuál es el adverbio? A ver, vayamos. El adverbio es ayer. Es un adverbio de tiempo. Vamos al último. El núcleo también puede ser una posición subordinada sustantiva. Por ejemplo, quien acaba de llegar es hermosa. Vamos, el verbo es. ¿Quién es hermosa? Quien acaba de llegar. Todo este es el sujeto. Por lo tanto,
toda esta proposición subordinada sustantiva también es núcleo. Recuerda lo siguiente, el adverbio va a funcionar como núcleo del sujeto cuando le antecede un artículo, un determinante artículo, el ayer. ¿Te das cuenta? Ahora, lo mismo sucede aquí. El adjetivo va a funcionar como núcleo cuando le antecede también un artículo. El ocioso, el hábil, el feo, el inteligente, la mañosa. ¿Te das cuenta? En ese caso recién va a funcionar como núcleo del sujeto, porque el adjetivo también puede funcionar como modificador directo. Ya ten en cuenta ambos criterios. Continuamos con los modificadores. El modificador directo se une al núcleo del sujeto sin estar encabezado por ninguna preposición. Ya no va a tener ninguna preposición, va a unirse directamente al núcleo del sujeto. Lo puede constituir un artículo, un determinante, un adjetivo, una proposición subordinada adjetiva o una frase adjetival. Veamos los ejemplos. El alumno hábil ganó el concurso. El sujeto llega a ser el alumno hábil. Ahora vayamos al núcleo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo alumno. Este es el núcleo del sujeto. Ahora vayamos a él. ¿Qué llega a ser él? A ver, chicos, analicemos. ¿Qué es él? Es un artículo, ¿sí o no? Muy bien, por lo tanto, como es artículo, va a funcionar como modificador directo. ¿Pero por qué? Porque va unido directamente al núcleo del sujeto. Ahora, ¿qué llega a ser la palabra hábil? ¿Qué es hábil? Muy bien, es un adjetivo. Recuerda que los adjetivos también funcionarán como modificador directo. Este alumno hábil ganó el concurso. El sujeto llega a ser este alumno hábil. Ahora vayamos a identificar el núcleo del sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante? Alumno. ¿Ya? Este es el núcleo. Ahora vamos a la palabra este. A ver, chicos, ¿qué llegaría a ser este? Es un determinante demostrativo, por lo tanto funciona como MD. Ya, los determinantes funcionan como MD. Hábil. ¿Qué llega a ser la palabra hábil? Muy bien, es un adjetivo, por eso también funciona como MD. El alumno que era hábil ganó el concurso. El sujeto llega a ser el alumno que era hábil. ¿Quién ganó el concurso? El alumno que era hábil. El núcleo sigue siendo alumno, ya el núcleo es alumno. Él es un artículo, por lo tanto cumple la función de ser MD. Ya no te olvides, es MD. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué llega a ser la expresión que era hábil? Muy bien, es una proposición subordinada adjetiva. Por lo tanto, va a funcionar también como modificador directo. ¿Ya? El alumno más hábil ganó el concurso. ¿Cuál es el sujeto? El alumno más hábil. El núcleo sería alumno. ¿Ya? Este es el núcleo. Él es un artículo, por lo tanto funciona como MD, modificador directo. ¿Cierto, chicos? Ahora, ¿qué llega a ser más hábil? Más hábil es una frase adjetival, ¿te das cuenta? Porque está conformado por un adverbio de cantidad más el adjetivo hábil. Por lo tanto, también funcionará como modificador
directo. Cuando digo más hábil, muy hábil, bastante hábil. ¿Ya? De acuerdo a ello, entonces tú vas a hallar el modificador directo. En consecuencia, podemos decir que el modificador directo se une directamente al núcleo del sujeto, sin ningún enlace. Por otro lado, el modificador indirecto acompaña al núcleo a través de un enlace. Y ese enlace, ojo, ese enlace puede ser una preposición o una palabra que se refiere a una comparación. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando digo un caballo blanco sin jinete salió del bosque. ¿Cuál es el sujeto? Un caballo blanco sin jinete. ¿Cuál es el núcleo? Vamos a identificar el núcleo. Muy bien, llega a ser caballo. ¿Y qué llega a ser un? Es un determinante. Recuerda que los determinantes cumplen la función de ser modificador directo. Blanco. Vámonos a la palabra blanco. ¿Qué es blanco? A ver, chicos. Es un adjetivo, ¿no? Que califica al caballo. Entonces, el adjetivo también es modificador directo. Ahora nos vamos a la expresión sin jinete. Sin jinete llega a ser un MI, es decir, un modificador indirecto, porque estamos viendo que se une al núcleo del sujeto por un enlace. Y ese enlace llega a ser sin, que es una preposición. Por esa razón es modificador indirecto. El perro como el lobo aúlla por las noches. Vamos. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién aúlla por las noches? El perro como el lobo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Perro, porque principalmente me está hablando de perro. Ahora vamos, ¿qué llega a ser el? Excelente, es un artículo, por eso funciona como MD. Y la expresión como el lobo, ya es una comparación, porque está la palabra como. Por esa razón funcionará como MI. Ahora la posición. ¿Qué es la posición? La posición equivale al núcleo del sujeto. Amplía el significado del mismo, es decir, amplía el significado del núcleo del sujeto. En pocas palabras podemos decir que la aposición es lo mismo que el núcleo del sujeto, nada más que con otras palabras. ¿De acuerdo? Existe la posición explicativa que aparece entre comas. Por ejemplo, cuando digo, Victoria, la alumna más sexy, dirige un extraordinario salón. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién dirige un extraordinario salón? ¿Quién dirige? Victoria. A ver, chicos, un momento, se me pasó. ¿Quién dirige? Victoria, la alumna más sexy, ¿no? En este caso estamos viendo que está especificando. Ahora, la idea del núcleo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Victoria. De ella me habla principalmente. ¿Ya? Este llega a ser el núcleo del sujeto. Ahora, la alumna más sexy llega a ser la posición porque está entre comas. Ya, este es la apos. La aposición, no te olvides. ¿Por qué esa posición explicativa? Porque está entre comas. Ya está explicando la idea del núcleo del sujeto. ¿Quién es la alumna más sexy? Victoria. En cambio, la aposición especificativa es aquella en la que no va a aparecer comas. Por ejemplo, tu prima Dominga me enloquece con cada palabra que dice. ¿Cuál es el sujeto? Chicos, ¿cuál es el sujeto? Tu prima Dominga. Muy bien, tu prima Dominga es el sujeto. Ahora vamos al núcleo. ¿Cuál sería el núcleo? ¿Prima o Dominga? Muy bien, la palabra más importante es prima. Ya, prima es la palabra más importante. ¿Y Dominga qué sería? ¿Qué sería Dominga?
Muy bien, es la aposición. ¿Por qué es la aposición? Porque repite la misma idea del núcleo del sujeto. ¿Quién es Dominga? ¿Quién es Dominga? Tu prima. ¿Te das cuenta? En este caso, la posición especificativa, como ya te mencioné, aparece sin comas. Y chicos, a ver, recordando, ¿qué llega a ser tú? Es un determinante es un determinante demostrativo, no, sino posesivo. Por lo tanto, como es determinante, será MD. De esta manera, entonces, identificamos los elementos del sujeto. Para concluir, vamos a trabajar las clases de sujeto. De acuerdo al criterio, a los siguientes criterios: por su presencia, por el número de núcleos, por sus modificadores y por la acción. ¿Ya? Por su presencia se dividen en sujeto expreso y sujeto tácito. En el caso del sujeto expreso, el sujeto va a estar escrito en la oración, va a estar presente. Por ejemplo, cuando digo, tu vecina camina lentamente. ¿Cuál es el sujeto? Muy bien, el sujeto llega a ser tu vecina. El sujeto está escrito en la oración. En cambio, en el sujeto tácito, ¿ya? El sujeto no va a estar presente en la oración, pero sí lo voy a sobreentender. Por ejemplo, cuando digo, eres mi única pretendiente de este año. ¿Quién es mi única pretendiente? Tú, ¿verdad? Entonces, tú, ¿ya? Tú sería el sujeto. ¿Pero qué sujeto? Sujeto tácito, ¿ya? Porque no está escrito en la oración, sino lo sobreentiendo. Ahora, los sujetos tácitos son los famosos pronombres. Siempre a la oración se le debe anteceder un pronombre, si en caso es sujeto tácito. Por el número de núcleos, existen sujetos simples que están formados por un solo núcleo. Por ejemplo, Ricky trabaja por la Avenida Real. El sujeto llega a ser Ricky. Y si mi sujeto es Ricky, ¿cuál es el núcleo? El núcleo a su vez llega a ser Ricky. Un solo núcleo. ¿Te das cuenta? Un solo núcleo tiene. En cambio, en los sujetos compuestos, ¿ya? Van a presentar dos o más núcleos. Por ejemplo, cuando digo Jorge y José viajarán juntos a España. El sujeto es Jorge y José. ¿Y el núcleo cuál sería? Me habla de dos elementos importantes. De Jorge, aparte de José. ¿Cuántos núcleos tiene? Dos. Por eso es sujeto compuesto. El sujeto incomplejo no tiene modificadores indirectos. Tampoco va a tener aposiciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando digo la chica alta te dará lo que le pediste. El sujeto llega a ser la chica alta. ¿Cuál es el núcleo? Chica. ¿Ya? La que llega a ser es un artículo, por eso es MD. Ahora vamos a lo otro. Alta es un adjetivo. Los adjetivos cumplen la función de ser también MD. ¿Tiene modificador indirecto? No. ¿Tiene aposición? Tampoco. Por eso es un sujeto incomplejo. Los sujetos complejos son aquellos que presentan modificador indirectos y también pueden presentar aposiciones. Por ejemplo, digo, cielo, la estudiosa, no me cae. El sujeto llega a ser cielo, la estudiosa, ¿cierto? Ahora vamos, ¿cuál es el núcleo? Cielo. ¿Y qué llega a ser la estudiosa? Va entre comas, es una aposición. En este caso es una posición explicativa. Presenta aposición, por eso es sujeto complejo. El sujeto activo es aquel sujeto que realiza la acción del verbo. Por ejemplo, digo, el perro mordió a David. ¿Quién mordió a David? El perro. En este caso, ¿quién está realizando la acción? El perro. ¿Ya? El perro realiza la acción. En cambio, en el sujeto pasivo, el sujeto no va a realizar la acción, sino va a recibir la acción. David fue mordido por el perro. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto llega a ser
David. En este caso, David no está realizando la acción, sino está recibiendo la acción. ¿De acuerdo? Mayormente, los sujetos pasivos están formados por el verbo ser más el participio. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Miren, fue proviene del verbo ser y mordido es un participio porque termina en ido. Los participios terminan en ado, ido, tos, ocho. Chicos, les agradezco por seguir dando de su parte en estas clases virtuales. Antes de culminar, voy a leer un versículo bíblico que se ubica en Salmos 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Analiza la siguiente pregunta. ¿Te comportas de acuerdo a lo que dice la sociedad o buscas agradar a Dios? Vive una vida íntegra conforme a la palabra. Interésate en saber lo que Dios espera de ti en cada situación.